bendición poder estar juntos. El hecho de ya compartir o leer una palabra siempre va a traer un resultado, un fruto, ¿cierto? No es vano que nos reunamos, sino que siempre va a producir algo. Como dice el libro de Isaías, como desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra, ¿cierto? Y da semilla al que siembra y para el que come, así es la palabra, ¿cierto? Trae un fruto. La palabra y el hecho de que nos juntemos trae un resultado, trae una bendición a nosotros. Así que vamos a orar, vamos a presentar el estudio de hoy, ¿cierto? Delante de la presencia del Señor, rogándole, pidiéndole a Él que nos ayude, que nos guíe, que todo lo que hagamos y lo que compartamos pueda ser dirigido por Él y que en medio de todo este tiempo su Espíritu Santo nos pueda bendecir, nos pueda ayudar, nos pueda guiar y Él pueda poner las palabras, ¿cierto?, necesarias y las palabras que sean precisas para que edifique nuestra vida. Así que vamos a orar al Señor pidiéndole que nos bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por poder hoy estar un día más, Señor, juntos, compartiendo este tiempo, Señor. Gracias por poder, Dios mío, disponer nuestro corazón, Señor, acercarnos a ti. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Y en medio de toda situación, Señor, tú estás siempre en control para bendecirnos, para ayudarnos, para darnos tu paz y tu bendición, Señor. Te necesitamos, Señor, en cada instante, en cada momento, en cada desafío. Te necesitamos. Anhelamos que tú estés presente, Señor, bendiciendo nuestra vida, Señor, y dedicamos este tiempo que vamos a compartir, Señor, para rogarte. Lo dedicamos para ti y te rogamos que tú nos guíes, nos dirijas, Señor, y nos bendiga. Gracias por todo lo que podemos compartir. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos, poniendo las palabras precisas y edificando nuestra vida y nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios la bendiga mucho, mi hermana Aurora, Dios la bendiga mucho. Al pastor Elías estamos extrañando, al pastor Elías, ¿cierto? El primero en conectarse. Pero ya estamos acá. Eh, bueno, vamos a compartir hoy, ¿cierto? La semana pasada estuvimos compartiendo el libro de Juan, capítulo 11, comenzamos hasta el versículo 10 quedamos. Dios bendiga al pastor, ahí al hermano Hernán, no sé si estará, y a la hermana Aurora, ¿cierto? No sé, Dios la bendiga mucho, Dios la bendiga, ¿cierto? Estamos compartiendo, decimos el libro de Juan, capítulo 11, quedamos en la semana pasada, hablamos hasta el versículo 10. Hasta el versículo 10, hoy día vamos a tratar de llegar al versículo 20 de Juan capítulo 11. Haciendo un poquito un resumen, hablamos de que Lázaro, un amigo de Jesús, ¿cierto?, que habitaba en Betania. Betania era 3 estadios, 3 kilómetros cerca de Jerusalén. No me acuerdo si eran 15 estadios, no me acuerdo cuánto, pero en el estudio de hoy vamos a ver eso. Estaba muy cerca, rodeando Jerusalén. Y vimos que Jesús, ¿cierto?, llega la noticia mientras él predicaba y estaba ahí en la región de donde Juan bautizaba. Dice que llega la noticia que en Betania su amigo Lázaro, a quien él amaba, estaba enfermo, ¿cierto? Hablamos acerca de que Jesús no deja de hacer lo que está haciendo para correr, ¿cierto?, para ir a sanar a su amigo, sino que sigue predicando ahí, se queda 2 días y hablamos de que Dios no se mueve ni el tiempo de Dios es el tiempo nuestro, no se mueve según nuestras circunstancias, no se mueve según nuestra urgencia, Él tiene sus tiempos, ¿cierto? Y el tiempo del Señor también es perfecto. Hablamos un poco también de la fiesta de Shavuot, le explicamos, hablamos cómo Jesús hizo varias obras, varias señales, de hecho la ascensión en esta pequeña Betania. Y estoy haciendo una introducción acerca de esto y quedamos, como decimos, en el versículo 11. Ya vamos a leer del 11 al 12, así, del 13 al 14, hasta llegar al versículo 20. Así que leemos del versículo 10, o sea, 11 y 12, 13 y 14, hasta llegar al versículo 20. ¿Cómo dice el 11 y 12? 14, 11 y 12. Creedme que yo No, soy... 11, 11 y 12. 11, 11 y 12. Sí. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. 15:16. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. 19 al 20. 19 al 20, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Pero María se quedó en casa. Bueno, estos son, ¿cierto? Seguimos, ¿cierto? En el contexto de que Lázaro, el amigo de Jesús, ¿cierto? Está gravemente enfermo. Pero hablamos de esto, cuando Jesús está con los discípulos, Jesús está hablando y hablándole a sus discípulos, y cuando llega la noticia, dice el versículo 11, dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, ¿cierto? Entonces le habla acerca del dormir. Antes de empezar el estudio de Juan, o centrarnos en el episodio de esta familia que Jesús amaba, me gustaría compartir una pequeña introducción o una pequeña enseñanza. ¿Y por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos en cierta forma un poco desordenado todo el tema de la muerte. Porque si yo les dijera a ustedes: ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el hombre cuando muere? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Dónde va el cristiano o dónde va el siervo de Dios, el hijo de Dios, ¿cierto? El hombre que ha nacido de nuevo cuando muere. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cierto? Aquí habla del dormir. Y también hay una doctrina dentro de la iglesia, más que todo, se dice que la línea de los testigos de Jehová o la secta de los testigos de Jehová, y también los adventistas dicen que hay unos que dicen que el alma duerme, ¿cierto? Que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo duerme y nuestra alma también. Hay una línea de pensamiento que habla acerca de eso. Pero ¿qué es lo que acontece en verdad? Y aquí es como vamos a hablar de esto, no vamos a profundizar al 100%, sino que lo vamos a tomar como una pincelada, porque tendríamos que estar todo un estudio hablando acerca de esto. Pero ¿qué pasa con el alma del cristiano cuando muere? ¿Qué pasa con el alma? ¿Dónde va? ¿Duerme? ¿Queda en un estado de reposo? Por ahí los católicos dicen que va al purgatorio, ¿cierto? A purgar o a pagar en cierta forma sus pecados. O el alma se queda con el cuerpo durmiendo. ¿Qué es lo que creen ustedes que pasa cuando duerme? Ahí voy a abrir los micrófonos para que den alguna opinión cortita, sin entrar en debate ni alargarnos, pero si alguno tiene alguna opinión acerca de esto, me gustaría que la compartiéramos y vamos a hablar de esto. Una pequeña introducción. Amén. Bueno, la Biblia dice que De nuevo, hermana Pame, se le fue la señal, ¿no? Ninguna opinión está mala, ni tampoco, o sea, den sus opiniones. Si es que alguien quiere dar una opinión, todas las opiniones son válidas. De ahí vamos a compartir de acuerdo a la Escritura qué es lo que dice, cuál es la enseñanza y qué es lo que debemos nosotros tener claro. Y pasa esto porque dentro de los cristianos evangélicos hay muchos que no tenemos claridad y se han enseñado diferentes cosas. Entonces, a veces no sabemos qué es lo que pasa en realidad cuando morimos. la Escritura dice que el alma vuelve al Padre y el cuerpo descansa, duerme. Eso es lo que el conocimiento que tengo yo. Sí, cierto, el cuerpo descansa, y eso es lo que dice nuestra hermana. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? No me acuerdo de la cita bíblica, pero sí leí en un par de pasajes a la cual dice que el Señor que ya en ese lugar no hay conciencia, no se tiene nada, solamente que el cuerpo, o sea, el alma está durmiendo, el cuerpo perece,
pero el alma, el Señor le dio un lugar para que duerman hasta cuando sea su segunda gloriosa venida. Claro. ¿Hay alguien más que quiera compartir algún otro pensamiento, alguna? Mire, lo que yo, bueno, estudiando y preparando el estudio, como dice mi papá, cuando la Biblia habla del dormir y el Antiguo Testamento habla en muchas citas acerca del dormir, habla del dormir del cuerpo. Habla del dormir de nuestra carne, de nuestro dormir físico, ¿cierto? Nuestro cuerpo va al polvo y queda en un estado de reposo, nuestro cuerpo físico. Pero nuestra alma, dice que el alma se va directamente a la presencia de Dios. Nuestra alma va a la presencia de Dios y está en su presencia siempre. ¿Hasta qué? Hasta que venga el tiempo de la resurrección. ¿Qué es lo que pasa cuando viene el tiempo de la resurrección? Nuestra alma viene a nuestro cuerpo que está quizá inerte y esto hace como sufrimos una transformación donde tomamos un cuerpo glorificado. Y ahí es donde quizás los cristianos vamos a estar en la eternidad con el Señor, ¿cierto? Con un cuerpo glorificado. Pero ¿por qué el alma... ¿por qué el alma vuelve a Dios? Porque el alma, en cierta forma, es inmortal. Y si hablamos un poco de qué es lo que es el alma, porque a veces ni siquiera eso tenemos o no tenemos claridad de eso tampoco. El alma es la parte de nosotros que es la más importante en verdad. Nuestra alma es donde asientan, ¿cierto?, los pensamientos, nuestras emociones, toda la parte, ¿cierto?, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos, todo está dentro de nuestra alma. A veces nosotros, o las personas en general, o los que no son cristianos, piensan que el cuerpo es lo más importante, pero en verdad somos un alma con un espíritu y un cuerpo. Y en verdad que lo más importante de nosotros es nuestra alma. ¿Y por qué es tan importante? Porque nuestra alma es eterna, ¿cierto? Dios ha puesto eternidad en nosotros. Y cuando la Biblia habla del dormir o del morir, está hablando del dormir, ¿cierto? O del morir en la carne, ¿cierto? Dormir del cuerpo. Pero verdaderamente nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Nuestra alma está eternamente en conexión con Dios y nos vamos a la presencia de Dios cuando morimos. Vamos a hablar de algunos pasajes que hablan acerca de esto, ¿cierto? Del dormir del alma y de la muerte. Y la muerte también, cuando hablamos de muerte, también hay diferentes tipos de muerte, ¿cierto? Tenemos esta muerte física, pero también hay una muerte espiritual. Y la palabra muerte en sí habla de separación, ¿cierto? De ausencia de vida, de separación. Pero no solo hablamos de la muerte física, no solo de la muerte cuando nosotros perecemos, nuestro cuerpo físico muere, sino que también de nuestro ser espiritual, una muerte espiritual. Y lo vemos igual cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Cuando Adán y Eva pecaron, ahí es cuando entra en cierta forma la muerte, entra y es el primer pasaje donde se habla acerca de la muerte. Dice que cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿cierto? Los crea en el jardín del Edén, ellos están ahí en la presencia de Dios. ¿Qué les dice? ¿Cuál es la instrucción que Dios les da? Les dice que, que ellos no deben comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman del árbol del conocimiento del mal, ellos van a perecer, van a morir. Y de hecho en el hebreo habla usa la palabra hebrea que es met, creo, meter o algo así es la palabra hebrea, y habla como de morir, como por eso dice de seguro, o la palabra dice ciertamente morirá, ¿cierto? Habla de un morir. ¿Y qué es lo que pasa? De que cuando ellos van y comen de este árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal, físicamente ellos no mueren, físicamente ellos siguen viviendo, siguen estando en la tierra, físicamente no murieron, pero espiritualmente sí. Espiritualmente murieron, ¿por qué? Porque fueron separados de Dios. Entonces, cuando hablamos de muerte también tenemos que reconocer o entender que la muerte también es una separación de Dios, que Él es la fuente de agua viva, es la fuente y la fuente de la eternidad. Y cuando ellos son expulsados del Edén, no solo pierden la comunión con Dios, sino que espiritualmente son separados de Él. Entonces, de ahí entra la muerte por el pecado, por el desobedecer. Si bien cuando Adán y Eva pecan, ¿cierto? Viene el ángel, ¿cierto? Y la espada de fuego reina o rodea el árbol de la vida. ¿Era para qué? Para que el pecado no se eternalizara, para que ellos no pudieran comer del árbol de la vida, porque si ellos comían del árbol de la vida después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal,
No había redención para el hombre. Por eso son expulsados, Dios guarda el árbol de la vida y ellos siguen muriendo, pero caen en una condición de separación, en una condición espiritualmente muerta. Por eso habla y la palabra de Dios le habla de eso, de que si ellos comían o desobedecían iban a morir. Y también desde ese día ellos pierden la eternidad física, porque desde ese día el pecado trae como una consecuencia, ¿cierto?, la muerte sobre ellos. Dice el libro de Lucas capítulo 20, versículo 37. Lucas 20, 37, 38. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Él todos viven. Hablamos de que ellos, a pesar de que estaban muertos, cuando Moisés dice, ¿cierto?, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, hablan de que ellos quizás su cuerpo estaba muerto, ¿cierto? Su cuerpo estaba durmiendo, pero su alma estaba en la presencia de Dios. Y antes de Cristo, en el Antiguo Testamento hay algo que se le llama el seno de Abraham, ¿cierto? Ahí, como diríamos, al cielo, al lugar donde habitaban los justos, ¿cierto? Aquellos que habían servido a Dios, se guardaban en el seno de Abraham. Cuando Jesús viene y resucita, luego a ese lugar se le llama el paraíso, ¿cierto? Es donde le dice al ladrón que estaba crucificado junto a él, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le habla de eso? Porque le habla que en el mismo instante donde quizá él muriera por haber haber creído en él, haber recibido su mensaje, él iba a estar también ahí en el paraíso, o en el cielo, o en la presencia del Señor. Entonces, habla de que nuestro cuerpo físico duerme, en él todos duermen, pero en verdad nuestra alma se va a su presencia. Hay varios pasajes que vamos a ir viendo también en el mismo estudio de Juan capítulo 11, versículo 11. Vamos a volver ahí para no alargar esto, y ahí vamos a ir viendo pasajes donde habla eso, donde habla de que cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes del Señor. Mire, vamos a Juan 11:11. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, ¿cierto? Habla de que Jesús sabía en su omnisciencia, nadie le dijo que Lázaro había muerto, le dijeron que él estaba gravemente enfermo, ¿cierto? Él siguió predicando, se quedó 2 días más ahí, pero él sabe en su omnisciencia, en su todo conocimiento, sabe que su amigo había muerto. Entonces dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas vamos a despertarle. Vamos al libro de Hebreos capítulo 2, versículo 15. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Disculpe, pastora, ¿podría leer desde el 14? Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a su hermano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué habla aquí? Dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo.
Y aquí habla algo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Este versículo igual es como bien profundo y a veces no lo entendemos, o al menos yo en verdad no lo entendía con claridad. Yo decía, ¿por qué Satanás tiene el imperio de la muerte? ¿Por qué Satanás tiene la autoridad? ¿Por qué Satanás tiene el imperio de la muerte? ¿Acaso quiere decir que Satanás tiene el poder de la muerte? En algún momento uno piensa así, no tiene claridad. Pero cuando habla de que el enemigo tenía el imperio de la muerte, está hablando que a través del pecado que entró por Satanás en el mundo, ¿cierto? A través del pecado de que él hizo caer, como decíamos recién, a Adán y Eva, como él hizo caer. Y por cuanto la gente, ¿cierto? Y por cuanto todos pecaron y a causa del pecado entró la muerte, por eso dice que él tenía el imperio de la muerte, porque él sembró el pecado en el hombre y a causa del pecado el hombre entró en una condición de muerte, ¿cierto? Él entró en una condición de empezar a morir, ¿cierto? En ese sentido se habla de que Satanás tenía el imperio de la muerte, ¿cierto? Por causa de él entró la muerte, ¿cierto? En el hombre, por causa que le dio lugar al pecado, de que el hombre desobedeció, en cierta forma obedeció al enemigo cuando sembró el engaño, y a causa de esto, ¿cierto? El hombre al pecar vino como consecuencia la muerte sobre él, y cuando Adán peca, Adán traspasa o a través de Adán, todos los hombres entran en una condición de muerte, todos los hombres que nacimos de Adán, ¿cierto? Entramos en una condición de muerte. Por eso dice, y fue el primer Adán un alma viviente, pero habla del segundo Adán, ¿cierto? Y fue el primer Adán alma viviente, pero el postrer Adán espíritu vivificante. Y como por el primer Adán, un hombre que cayó y que pecó, ¿cierto? Y por ese hombre entró el pecado, y a través del pecado, ¿cierto? Por el que el diablo lo hizo caer, a través de él entró la muerte en todo. Jesús tenía que venir en semejanza de hombre, en semejanza de carne y de sangre, en una semejanza de hombre. Pero hay una diferencia, y porque él tiene la autoridad y le quita el imperio de la muerte al enemigo, porque pasa algo tremendo. Jesús no comete pecado. Jesús no comete ningún pecado. Jesús vive de manera santa. Es el único hombre en la tierra que nunca pecó. Y aunque nunca pecó, igual gustó de la muerte. Pero al ser justo, al no cometer pecado, le quita la autoridad del pecado o la autoridad de la muerte a Satanás, el diablo. Por eso dice que él exhibe, ¿cierto?, públicamente los decretos que no eran contrarios. ¿Qué decía el decreto? Que toda alma que pecare morirá. Y Jesús también peca, pero es más, él vence la muerte al no cometer pecado, al no hacer maldad, al no violar la ley. Y él morir como cada uno de nosotros, él vence la muerte y se levanta como el resucitado. ¿Para qué? Para que a través de él nosotros no estuviéramos bajo el imperio de Satanás ni de la muerte. Eso habla, por eso habla de que Satanás tenía el imperio de la muerte, porque a través de el pecado que Satanás introdujo, que hizo caer a Adán, todo el hombre estaba sujeto a esto. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Porque no había esperanza, no había redención para aquellos que quizás vivían en pecado. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en semejanza de sus hermanos, o sea, en semejanza de hombre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar o para pagar el pecado de todo el pueblo. Poderoso Jesús, ¿cierto? Dice, tenía el imperio de la muerte. ¿Qué implica la palabra imperio? Se refiere a poder, dominio, autoridad. No significa que el diablo tiene el control absoluto sobre la muerte, como si decidiera quién muere, quién vive, sino que Dios es soberano sobre la vida y sobre la muerte, pero sí indica que el diablo tenía una forma de autoridad o influencia sobre la muerte como consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristo asumió su condición humana, ¿cierto? Vino a través de carne y de sangre y murió, pero lo hizo sin pecado. Al morir justo, él tuvo el poder de vencer la muerte. Y por eso dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué es lo que dice? ¿Sigue el enemigo teniendo autoridad sobre la muerte? No. En la cruz y la resurrección Cristo derrota al enemigo y lo despoja del poder de la muerte sobre
Dice, el diablo sigue activo, pero ya no tiene el poder de condenar o retener a los redimidos. Eso lo vemos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. El versículo que compartíamos. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Claro, entonces, ¿cierto? Despojando a todos los principados, a todas las potestades, a todas las huestes espirituales, ¿cierto? Que querían esclavizar y condenar al hombre a través de la muerte, lo exhibió públicamente, ¿cierto? Y triunfó sobre ellos en la cruz. El que no conoció pecado por nosotros hizo pecado y cargó el pecado de todos nosotros y lo exhibió y lo publicó, ¿cierto? Para que a través de él tuviéramos nosotros victoria. Ya no tenemos temor al poder de la muerte, ¿cierto? Pues él ha vencido la muerte y nos ha dado un espíritu, ¿cierto? ¿Qué espíritu? Un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. Vamos a leer Romanos 6:20, anote el 8:15 que dice eso, que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ese versículo lo hemos citado varias veces, pero sí vamos a leer Romanos 6:20, del 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, ¿cierto? Pero dice que cuando éramos esclavos, ¿cierto? Éramos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos, cierto, de aquellas cosas, sino la muerte? El fin de todas estas cosas era la muerte, la condenación. Podíamos pecar libremente y en verdad lo único que íbamos a recibir es la muerte. Pero más ahora hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. ¿Y qué fruto tenemos con esto? La santificación, ¿cierto? Hemos sido, como diríamos, apartados, ¿cierto? Cuando hemos recibido la palabra, hemos recibido el espíritu de adopción, hemos recibido al Señor, ya somos nuevas criaturas en Él, ¿cierto? Somos un nuevo linaje, gente renacida, gente del espíritu, hijos de Dios, ¿cierto? Los cuales no nacieron de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿cierto? ¿Y qué fruto tenemos aparte de esto? Hemos sido separados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y qué fruto tenemos de esto? Tenemos la vida eterna, ¿cierto? Tenemos también la vida eterna. Dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Todo hombre que pecare y toda alma que pecare, dice, de seguro morirá, ¿cierto? Esa es la paga del pecado. Pero la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna, es la eternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay otra cita que está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Segunda de Pedro, perdón, pastora. Qué bueno, segunda de Pedro, ¿no? Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14, sí. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Sabiendo que en breve debemos abandonar el cuerpo, ¿cierto? En breve abandonar el cuerpo, dejar ahí el cuerpo en reposo, durmiendo, como nuestro Señor Jesucristo nos ha declarado. Romanos 8:1. Este versículo igual lo hemos escuchado mucho, así que anótelo ahí, no lo busque. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este sí búsquelo, Filipenses 1, 21 al 23. Filipenses capítulo 1, versículo del 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. ¿Cierto? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ahí habla, ¿cierto? De morir. No habla de un reposo de su alma, porque habla de que para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Si él quedara en un estado de reposo o en un estado de desconocimiento, no sería ninguna ganancia el hecho de morir, porque tendría que esperar hasta el tiempo de la nueva venida del Señor. Pero ¿qué habla? Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, ¿cierto? De morir. ¿Qué es lo que pasa? Dice, teniendo deseo de morir y estar con Cristo. O sea que cuando Él muere, el apóstol Pablo tenía la seguridad que cuando Él muriera, quizás su cuerpo quedaría ahí, pero su alma estaría con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, dice, es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces ahí habla el apóstol Pablo de eso, ¿cierto? De que ausentes del cuerpo, presentes del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14 y 15. (14-15). Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14-15. Porque si creemos que somos resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 38, habla de qué nos separará del amor de Cristo. Ni hambre, ¿cierto? Ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, ni la vida ni la muerte, ¿cierto? Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la vida ni la muerte nos pueden separar de él. Anótelo ahí, pero no lo busque para que sigamos avanzando. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 6 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, ¿qué dice? Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos limitados en un cuerpo que es pecaminoso por naturaleza, un cuerpo que es corruptible, pero andamos por fe, ¿cierto? Y no por vista, pero confiamos y quisiéramos, dice el apóstol Pablo, estar ausentes de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo quisiera desde ya morir, partir, porque si estoy ausente del cuerpo, estaría presente con el Señor. Igual esta cita como que hace alusión a eso, ¿cierto?
al que cuando partimos estamos ausentes, morimos de este cuerpo, pero nuestra alma está presente en el Señor. Por tanto, también procuramos, o ausente o presente, serle agradable. Y aquí dice que todo, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. De esto hablamos el otro día cuando hablamos de que la salvación no se perdía. Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero este tribunal no es un tribunal condenatorio, sino es un tribunal galardonador, ¿cierto? Un tribunal donde a cada uno será dado un galardón según su obra. Vamos a leer también el libro de Apocalipsis 7, versículo 15. ¿El capítulo? 7, versículo 15. Dice, ¿cómo dice? Ya. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Lea hasta el dígito Saray, por fin. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Esos de los que partieron, ¿cierto? Y por último voy a leer este versículo para que sigamos al siguiente capítulo. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí es cuando él le pregunta, ¿y quiénes son estos? Y él le responde al ángel, yo no sé, tú lo sabes. Y ahí le dice, estos son los que salieron de una gran tribulación. Dice, hablando de la muerte, Dios es Dios de vivos, ¿cierto? El versículo que leíamos de Lucas capítulo 20, versículo 37. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 16, versículo 39 al 31. Con esto vamos a cerrar el tema de la muerte, ¿cierto? Y de dónde va nuestra alma, y vamos a seguir con el versículo 14 hablando de la historia de Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pastora. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo,
A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Poderoso este versículo, pero algunos dicen que, claro, que, o nosotros conocemos de que esto es una parábola, ¿cierto? Hablamos de que es una parábola. Pero también hay muchos que dicen que esto no es una parábola, porque las parábolas no daban nombre de personas, ¿cierto? No habla, las parábolas en sí eran historias figurativas que no daban nombre de personas. Entonces dicen que era una historia contada por Jesús. Y dentro de todo lo que leímos, o lo que leyó, ¿cierto?, la pastora, vemos que ellos ambos habían partido. Lázaro estaba en el seno de Abraham, ¿cierto? Y el rico estaba, ¿cierto?, en un lugar, en el Hades, en un lugar de tormento. Los dos estaban en un estado de conciencia. Ellos sabían, ¿cierto? Ellos sentían. No estaban durmiendo, sino que estaban en un estado de conciencia. Dice que el rico, al ver que Lázaro estaba en el seno de Abraham, ¿cierto? Y estaba, ¿cierto?, teniendo... Leamos un poquito. Dice... Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro su ser. ¿Por qué se habla del seno de Abraham? Porque al estar reunido ahí, ¿cierto?, los hijos de Dios, en cierta forma, la descendencia de Abraham, el pueblo escogido, ¿cierto?, hablando en el Antiguo Testamento, se le llama el seno de Abraham porque se supone que todos están juntos ahí. Entonces, dice que el rico, ¿cierto?, al ver, alzando los ojos, ¿cierto?, estando en tormento, viene y le habla, ¿cierto?, a Abraham. Y le dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Está hablando, ¿cierto?, acerca de el tormento que estaba pasando el rico. Pero Abraham le responde y le dice, hijo, acuérdate que tú tuviste tus bienes en tu vida y Lázaro también tuvo sus males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíe a mi casa, ¿cierto? Que es lo que habla igual, aquí habla de una separación. Por eso cuando hay personas que dicen que ven a algún familiar o se les presenta, esto es imposible. Nadie puede venir de la muerte, nadie puede venir del lugar donde reposan, ¿cierto?, los muertos, ya sea en el Hades o sea en el seno de Abraham o en la presencia del Señor, ¿cierto?, en el cielo, en el paraíso. Nadie puede volver de allá. Pero aquí hay algo tremendo y quiero que igual pongan atención a esto. Dice, entonces te ruego, padre, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mire lo que le dice a Abraham. Dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Cuando le está hablando de Moisés y los profetas, ¿de qué le está hablando? No le está hablando solamente de los hombres, está hablando de la Torá. Lo que representa Moisés representa la Torá, representa los primeros 5 libros de la Biblia. Está la ley, le está diciendo, aquí está la ley. Y cuando habla de los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento, del Tanaj, ¿cierto? Le está hablando, tienen la escritura, tienen la palabra, tienen lo que está escrito. Ahí, a eso es lo que tienen que creer ellos. Eso es lo que le dice a Abraham. Crean en lo que está escrito y ahí van a ser salvos, ¿cierto? Le dice entonces, dice, a Moisés tiene y a los profetas, óiganlo, oigan la palabra. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Cierto? Si alguno viene de entre los muertos, se arrepentirán. Pero mire lo que dice Abraham, versículo 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Si no creen a la Escritura, si no creen a la Torá, si no creen al Antiguo Testamento, si no creen a la Escritura, tampoco creerán cuando venga el resucitado. Eso es lo que está diciendo. Tampoco van a creer cuando venga uno que se levante entre los muertos y les testifique. Tampoco le creerán. ¿Qué es lo que está hablando? Que el pueblo judío, que los israelitas y que ellos, ¿cierto?, no creerían ni incluso cuando vienen a Jesús resucitado, ni incluso cuando viniera Jesús mismo, ¿cierto? Eso es lo que está hablando ahí. Dice, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, si no creen a la palabra, si no creen a lo que está escrito, tampoco se persuadirán,
aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Quién es el que se levantó de los muertos? Jesucristo. Vieron a Jesucristo y tampoco creyeron. Tampoco creyeron. Tremendo, ¿cierto? Hablamos de que en medio de la muerte el alma queda en un estado de conciencia, ¿cierto? Y que este estado de conciencia va a uno de los dos lugares, o al Hades o al lugar de tormento, como le llamaríamos al infierno, el lugar donde las almas que no reciben a Cristo, ¿cierto? No reciben al Mesías, irán a ser atormentados esperando que venga el juicio final, o irán a la presencia de Dios, ¿cierto? A descansar, a estar ahí en plenitud hasta que venga el tiempo de su nueva venida y reinemos con él 1000 años en la tierra. Volvimos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 2. Tremendo el versículo ese. Si no creen a Moisés, si no creen a los profetas, cuando venga el resucitado tampoco le van a creer. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. ¿Cierto? Jesús le dice que Lázaro, su amigo, estaba durmiendo, hablando de que él ya había partido, estaba muerto, ¿cierto? Si está durmiendo, le dicen, él sanará. Los discípulos, a pesar de haber estado 3 años con Jesús, a pesar de haber pasado mucho tiempo con él, también tenían una identidad judía y tenían muy arraigado el creer o entender las cosas literales. Es lo que hemos compartido muchas veces. Si Jesús le habla del dormir, como eran judíos y entendían todo como al pie de la letra, pensaban que ellos pensaban que le hablaba del dormir del cuerpo. Entonces por eso le dicen, si duerme, despertará, si duerme, sanará. ¿Por qué tenemos que ir a Betania de nuevo a exponernos? Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaban del reposo del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, ¿cierto? Cuando Jesús viene les dice eso, como ellos no entendían su lenguaje, como ellos no le entendían lo que él estaba hablando, tuvo que decirles francamente, Lázaro ha muerto. Y se acabó, ¿cierto? El pensamiento que ellos tenían de que él estaba durmiendo y que quizá despertaría por sí solo. Pero es tremendo la contradicción que tiene el versículo 15, porque le dice Lázaro ha muerto. Pero aquí le dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces es tremendo porque es una contradicción. Jesús amaba a Lázaro, amaba a Marta, amaba a María, era una familia especial para él. Sin embargo, él les dice, me alegro de no haber estado ahí. Me alegro de no haber ido corriendo cuando me mandaron a buscar y haberlo sanado. Me alegro de que quizá hayamos seguido predicando 2 días más y que él haya partido. Me alegro porque ustedes van a estar maravillados de lo que va a ocurrir. Mas vamos a él para que creáis, le dice. Me alegro de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Aquí tenemos un versículo igual, Romanos 8:38, ya lo leímos, dice que no separará ni la vida ni la muerte, ¿cierto? Ni la vida ni la muerte. Versículo 16, Juan 11:16, el otro la nota nomás, Romanos 8:38. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás era uno de los discípulos, ¿cierto? No era uno de los más prominentes, de los más importantes. Aquí que quizás hubiera sido lógico que hablara, hubiera sido Pedro, ¿cierto? Que siempre estaba como metiendo la cuchara, que siempre estaba tratando de decir algo. Pero Tomás, a pesar de tener una actitud, una personalidad un poco más retraída, dice que aquí toma la voz. Cuando le llama Dídimo, la palabra Dídimo habla de mellizo o de gemelo. Quiere decir que él tenía un hermano posiblemente que fuera su gemelo. Eso significaba su nombre. O por eso le decían así, ¿cierto? Porque tenía seguro un gemelo. Pero es tremendo. Yo pensé que por mucho tiempo que cuando él decía vamos también nosotros para que muramos con él, como que él estaba haciendo alusión que si iban a Betania iban a morir como Lázaro. Pero lo que está diciendo aquí, está diciendo vamos con Jesús. Vamos con Jesús también, y si él muere, si a él lo apedrean, si a él lo persiguen los judíos, si a él vienen y lo toman, si es necesario también entreguemos nuestra vida con él. Eso es lo que está diciendo Tomás, ¿cierto? Vamos. ¿Cuál era el temor de los discípulos? Ir a Betania, porque estaba cerca de Jerusalén y hace pocos días querían matar allá a Jesús. Entonces
Tomás viene y le dice, ya, si él va a Lázaro, nosotros vamos también con él, y si tenemos que morir con él, morimos con él, entregamos nuestra vida con él, como que diciendo, como diríamos nosotros, vamos a todas con el Señor, vamos a todas con Jesús. Entonces dice que Tomás estuvo dispuesto a ir a la muerte con Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Como diría el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que dijo aquí Tomás, ¿cierto? Esa fue la actitud, como dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Qué es lo que dijimos, cierto? Cuando llega la noticia, cuando llegan los enviados, los mensajeros que mandaron Marta y María, cierto, cuando llegan ellos, cierto, a darle la noticia, Jesús se queda 2 días más, cierto, predicando. Y de camino a donde estaba Jesús, a Betania, eran 2 días, por lo tanto habían pasado 4 días. Cuando llega Jesús, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Y es tremendo porque cuando ellos morían, no es como en el tiempo actual, en el tiempo de Jesús, los muertos, ¿cierto?, morían y los sepultaban al tiro. Por eso él llevaba ya 4 días sepultados. A los muertos, cuando morían en ese tiempo, los sepultaban al tiro. Vamos a ver una cita que habla acerca de eso. Hechos capítulo 5, versículo 6. Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y el versículo 10, pastora. Versículo 10. Al instante, ¿eso del 5:10? No, sí, 5:10. Ya, 5:10 dice. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué vemos aquí? Está Ananías y Zafira. Habían mentido en cuanto al valor de su propiedad. ¿Se acuerdan? Habían mentido, ¿cierto? Y el apóstol Pedro le dice que os sedujo o algo así, le dice, ¿cierto? Que él les dijo que podían engañar al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice? Que primero Ananías cayó muerto al instante y los jóvenes lo sacaron y lo sepultaron al tiro. Y luego Zafira viene y sigue y sigue con la mentira que tenía su esposo y ambos fueron sepultados. Entonces se cree eso, de que cuando en el tiempo de Jesús un muerto o alguien fallecía, lo sepultaban al instante, ¿cierto? Por eso dice que él llevaba 4 días sepultado. Y había una creencia judía, los judíos, ¿qué es lo que pensaban? Que cuando alguien moría y lo sepultaban, lo que pensaban era que el alma del difunto, el alma del muerto, se quedaba con él durante 3 días. El alma se demoraba 3 días en subir. Eso es lo que ellos creían. Entonces, cuando Jesús llega y habían 4 días, no había ninguna posibilidad de que Lázaro fuera resucitado. Porque el alma ya había partido, ¿cierto? Ya había subido, según lo que ellos creían. Versículo 18. Juan 11, 18. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Un estadio medía 177 metros. Un estadio 177 metros. Y cuando hablamos de que estaba a 15 estadios, era alrededor de 3 kilómetros de distancia entre Jerusalén a Betania. Estaba a 3 kilómetros, estaba próximo. ¿Y cuál era el terror de los discípulos? Como decíamos, el temor que ellos tenían, que lo más
acérrimos enemigos de Jesús estaban a 3 kilómetros. Lo más probable es que cuando Jesús entró en Betania, muchos judíos estuvieran ahí. Versículo 19. Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando habla aquí de judíos, no está hablando solamente de fariseos o de religiosos en sí, está hablando de los que vivían en esa región, en Judea, ¿cierto? Muchos de los judíos, Lázaro, esta hermana, esta familia que era muy amada de Jesús, debió ser una familia muy conocida, muy amada, porque eran gente que adoraba o bendecía o amaba el nombre del Señor. Por lo tanto, había mucha gente que los debió conocer, seguramente. Por eso dice que muchos judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas. Los judíos y la ley de ellos, el Talmud decía que ellos tenían que tener 3 días de lloro. Como decimos, 3 días donde estaba el alma. Ellos tenían que tener 3 días donde tenían que llorar. 7 días de lamentarse y 30 días donde tenían que vestirse con ropa y no cortarse su cabello. Hay una cita que está en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan. 12:15, sí. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Muchos habían ido a llorar con ellos, muchos habían ido a lamentarse, muchos habían ido a sufrir y a compadecerse de la situación que estaban viviendo. Su hermano, a quien ellos amaban, habían muerto. Pero aún Jesús empieza a llegar a esa región. Capítulo, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcamos como los que no tienen esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza futura de una resurrección, la esperanza futura de que el cuerpo dormiría, ¿cierto? El cuerpo quizás sería el polvo, pero el alma sería la presencia de Dios. Versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Marta, al saber de que Jesús había llegado a Betania, Marta, al saber de que Jesús había llegado a la región, Marta, al saber que el maestro había llegado, salió a encontrarle. Pero María se quedó en su casa. Sabemos y hemos visto, ¿cierto?, que María era más afanosa, ¿cierto? Se quedaba haciendo las cosas. Pero Marta salió a recibir a Jesús. Marta salió a buscarle. Y lo vamos a dejar para el próximo estudio, pero ¿qué es lo primero que Marta le dice? ¿Qué es lo primero que Marta le dice? Dice, maestro, si hubiera estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Maestro, si tú hubieras estado aquí, nada de esto hubiera ocurrido. Maestro, si tú hubieras estado aquí, nada de esto hubiera pasado. Si no hubieras hecho caso cuando te mandamos a buscar. Si hubieras venido al tiro, hubieras corrido cuando quizás te llamamos. Nada de esto hubiera sucedido. Pero es tremendo lo que Jesús le dice, ¿cierto? Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Lo vamos a dejar para el próximo estudio. Vamos a quedar aquí, ¿cierto? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Este es el estudio de hoy, ¿cierto? Esto es lo que hemos podido compartir. El alma de los cristianos, de los creyentes, al partir se va a la presencia de Dios, ¿cierto? A esperar el tiempo en que volvamos con el Señor, ¿cierto? Nuestro cuerpo duerme en la tierra hasta que esperemos la resurrección, donde nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Y también hemos visto eso, de los que duermen, de los que están en la presencia del Señor. Tremendo lo del rico y Lázaro, ¿cierto? Como Jesús le dice, si no creyeron a lo que está escrito, si no creyeron a la Torá, a los profetas, ¿cierto? Tampoco creerán si ven a uno resucitado. Tremendo. Vamos a dejar abiertos los micrófonos para que si quieren compartir algo, si hay alguna duda, si hay algún comentario, algo que quieran compartir,
¿cierto? Pueden hacerlo. Ahí están abiertos los micrófonos para que luego estemos terminando y haciendo una oración dándole gracias por el estudio de hoy al Señor. ¿Alguien que quiera compartir algo ahí? Hay toda libertad de lo que quieran hablar, de lo que le haya quedado dando vuelta, de lo que le haya parecido interesante, de lo que le haya sorprendido, o si les quedó alguna duda, algo que podamos aclarar. Yo, sí, me gustó mucho lo que aprendimos acerca de que, ¿no es cierto?, cuando está, a ver, este versículo cuando habla, ¿no es cierto?, de que estos hombres habían muerto, ¿no es cierto? Y me gusta mucho esta aclaración porque uno ha escuchado por mucho tiempo, por ejemplo, diversas versiones acerca de este diálogo que tenía el rico y Lázaro. Pero es hermoso escuchar la aclaración con respecto a que le hablaba que tenían, ¿no es cierto?, a Moisés y a los profetas, que realmente estaba hablando de la ley, de la palabra del Señor, y que realmente en la otra parte, aunque hubiera alguien que resucitara en este sentido, Cristo tampoco le iban a creer, y así fue. Entonces, para mí realmente eso me sorprende y realmente me aclara mucho esa situación. Así que eso, me gustó mucho esa parte. Amén, pastora, Dios la bendiga mucho. Tremendo eso, ¿cierto? Ni aunque vieran al resucitado creerían. Ni aunque vieran al resucitado creerían. Ahí está la palabra, que crean lo que está escrito. No sé que alguien más que quiere compartir eso. Yo lo que igual me quedó hoy día, igual el tema del imperio de la muerte. A mí igual eso como que yo por mucho tiempo no entendía. Yo decía, ¿por qué habla de que el enemigo tiene autoridad o tiene el imperio de la muerte? Pero igual es poderoso de que Jesús no cometió pecado para eso, para arrebatarle, ¿cierto?, el poder del pecado, ¿cierto? Y el que no cometió pecado vino a darnos vida y vino a vencer, a quitarle esa autoridad que muchos vivían, ¿cierto?, atormentados. Pero Él exhibió públicamente todo lo que no era contrario. ¿Alguien más quiere compartir algo, hablar algo? Igual siempre están, ¿cierto?, abierta esta instancia de que ustedes puedan compartir lo que quieran, lo que quizás sienten, lo que le pueda dar vuelta. Aquí nadie le haya quedado dando vuelta, nadie va a burlarse, pueden hablar con toda claridad, o simplemente pueden exponer también alguna duda que quizás a la luz de la escritura podamos revisarla, y si no, lo revisamos en el próximo estudio. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo. A mí siempre me queda con la historia de Lázaro, que una de las lecciones más para mí, el control del Señor en todo tiempo, porque si bien hubo una enfermedad, hubo muerte, hubo lamento, hubo desesperación de las hermanas de Lázaro y que no llegaba el maestro. ¿Por qué no llegaba su amigo? ¿Por qué no llegaba alguien tan especial para ellos, para la familia? Jesús era especial para la familia, como Marta, María y Lázaro eran muy especiales, eran amigos de Jesús. Entonces, el ver que, por un lado, quizás ellos pensaron, claro, me fallaste, no llegaste a tiempo. Pero de qué otra forma muchas veces nosotros lo vemos el día de hoy, que nosotros también decimos, Señor, no llegaste a tiempo, pero no es así, el Señor tiene el control de todas las cosas. Eso me toca. Sí, tremendo
Tremendo lo de Lázaro, y que cuando les dice a sus discípulos, ¿cierto? Y me alegro por vosotros, me alegro por vosotros. Porque vamos a ver, de hecho, en el próximo capítulo, en el próximo estudio, vamos a ver de que Jesús hizo muchas señales, hizo muchos milagros, Jesús hizo muchas cosas poderosas. Pero yo creo que en su ministerio la resurrección de Lázaro es como lo más impactante, ¿cierto? Y yo creo que es la culmine de su ministerio. Y por eso les dice, ¿cierto?, a sus discípulos, más, me alegro por vosotros, porque verdaderamente no es lo mismo sanar a un enfermo que levantar a un muerto, ¿cierto?, que ver a un resucitado. Y que Jesús en medio de todo está en control. Para el que cree todo es posible. Tremendo. No sé si hay alguien más que quiera compartir, si no vamos a orar. ¿Alguien más que quiera decir algo, algunas palabras, algo que quieran exponer? Sí, Sergito, mira, y en esta parte donde dice, y Tomás dijo, Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Por qué si Jesucristo le dijo que Lázaro estaba muerto, no estaba durmiendo? ¿Por qué le dice que vamos también nosotros para que muramos con él? Lo que compartíamos era de que ellos tenían temor a que al llegar a Judea, ¿cierto? A Betania y a todo ese sector, los judíos, los enemigos más grandes de Jesús, pudieran matarle, que pudieran matarlo, porque eso es lo que querían. Y en la última vez que estuvo en Jerusalén, como vimos en los estudios pasados, estuvieron a punto de apiedrarle. Entonces, lo que dice Tomás ahí es vamos, porque si él va a morir, vamos para que muramos con él. No hablaba de Lázaro porque él ya estaba muerto. Estaba hablando de Jesús, ¿cierto? Si él muere, vamos a morir con él. Si lo apedrean, que nos apedreen a nosotros con él. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Si ha de morir, nosotros morimos con él. Eso está diciendo, por eso leíamos la cita de Gálatas, ¿cierto? Para mí el vivir es Cristo. O sea, si vamos y estamos con él y tenemos que morir o sufrir con él, vamos a todas con Jesús. Eso es lo que está diciendo Tomás. Tomás pensaba que Jesucristo iba a morir entonces. Claro, ellos sí, pues, ese era su temor. Ajá, ya, quedó claro, gracias. Tremendo, ¿cierto? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por el estudio de hoy, gracias por poder compartir, por todos los hermanos que se conectan, ¿cierto? Por Claudio, por mi hermana Aurora que está ahí, ¿cierto? Todos los hermanos que han estado compartiendo, ¿cierto? Siempre es una bendición que podamos estar juntos y compartir la palabra, ¿cierto? La palabra nos enriquece, la palabra es la que nos añade tristeza, es la que ilumina nuestra vida, ¿cierto? Y la palabra siempre es un motivo de bendición. Me gustaría pedirle al pastor que ore poniendo la bendición, ¿cierto?, para el estudio de hoy. ¿Puedo agregar algo, Sergito? Sí, papá, dale. Mira, les quiero compartir algo que me pasó, podría decir algo terrible, el día que fue el aniversario de la muerte de mi mamá. Me dijeron del cementerio dejarle las florcitas que a ella tanto le gustaban de acá de su jardín, ¿no? Oye, yo estaba ahí haciendo una oración y me doy cuenta que 3 tumbas más allá había una familia numerosa, grande, ¿no? Y llevaron, esto lo comparto es para que, no sé qué me sorprende tanto, y bueno, la ignorancia de las personas, por eso que es necesario, y doy gracias a Dios porque nosotros tenemos estos estudios que cada vez nos aclaran más todas estas situaciones que ocurrieron. Y no estamos fuera de la verdad. Cada vez nos instruimos más y doy gracias a Dios por ello, ¿no? Fíjate que estaban en este sitio una familia numerosa, hombres, mujeres, niños. Y uno de ellos llevó un parlante de estos modernos que hay ahora, pero eso sí que se me pusieron los pelos de punta. Lo puso a todo volumen y daba la impresión, no sé cómo lo haría, pero con la voz del difunto. Y él decía, mira la ignorancia, él decía que estaba muy bien en ese lugar y toda la familia llorando a donde lo escuchaban. Mira todas las cosas que han inventado para convencerse de acuerdo a lo que ellos piensan, para así están equivocados, errados. Me sorprendió, de verdad que me sorprendió, nunca había sido yo testigo de algo tan tremendo. Tremenda la ignorancia igual de la gente, por eso es necesario igual que nosotros podamos compartir una palabra, porque igual es gente que tiene necesidad y a lo mejor, como decimos, pues
como los que mueren sin consuelo, ¿cierto? No creo que ignoréis esto, que toda la verdad duermen, pero en cierta forma nosotros tenemos consuelo de que si morimos, vamos a la presencia de Dios. Quizás será un cerrar de ojos, pero vamos a despertar delante del Señor, ¿cierto? Y cuando habla el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4 que leíamos, dice que ellos serán decapitados. Entonces, claro, será en un momento de sufrimiento, pero abrirán sus ojos y estarán en la presencia del Señor. Eso es lo más tremendo. O sea, podemos tener el desconsuelo de que quizás un familiar parta, pero cuán rico es saber de que parte y quizás va a estar ahí con el Señor eternamente y algún día, porque habla la Escritura eso, de que algún día lo vamos a reconocer, porque claro, es un mensaje lo que predicamos, ¿cierto?, en los funerales, los velorios, pero es una realidad. Tendremos conciencia de eso, algún día nos volveremos a ver, somos eternos y nuestra alma estará eternamente en la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Dios bendiga al pastor. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por estar cobijado en esta hora a través de esta plataforma, escuchando, oh Señor, la enseñanza de tu palabra con respecto al episodio, Señor, de Lázaro, tu amigo, Señor, el cual nos relata, Señor, la autoridad de tu poder, la soberanía tuya, y además nos deja claras tantas cosas, Señor, con respecto a la muerte. Un tema que a veces reconocemos que nos causa miedo hablar de la muerte, pero Señor, nosotros no somos de los que viven sin esperanza, tenemos una esperanza viva que no nos avergüenza. Por eso que es importante lo que hoy se nos enseñaba con respecto a la muerte, dónde vamos, qué hacemos, la separación del espíritu del cuerpo, y va, como decía nuestro hermano, a la presencia, al seno de Abraham. Señor, no así. Señor, los que no han recibido a Cristo van al lugar de tormento, esperando el día también de la resurrección para, en este caso ellos, para juicio de condenación, y nosotros despertaremos para estar en el tribunal de Cristo, para recibir conforme el trabajo que hemos hecho. Gracias, Señor, por aclararnos, Señor, que ya no estamos bajo el imperio del diablo, sino bajo la autoridad de Cristo. Somos, Señor, hijos tuyos, y gracias porque ya la muerte no es en señoría de nosotros, no estamos bajo esclavitud, sino a libertad tú nos has llamado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendice a cada uno de los que se han conectado. Gracias por Aurora, por Claudio también, que han accedido a conectarse, que esperamos que tú les bendigas, y a cada uno de los hermanos, a los distintos lugares que se han conectado, que tu palabra es viva y eficaz, y cada día somos edificados por ella. Como decía nuestro hermano José, hay tantas creencias, la gente para conformarse crea ciertos pensamientos, ciertas cosas con respecto a los que han partido. Pero hoy nos quedó claro que los que mueren no pueden volver a relacionarse con los vivos hasta el día de la resolución, unos para vida eterna, otros para muerte eterna. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por hermano Sergio, bendícele, amén, y guárdale, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. 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 Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga mucho. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga mucho. Chau, 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 chau. Chau, chau. Dios les bendiga. Que tengan un fin de semana bendecido. Amén. Igual, bendiciones. Chau, chau. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones, hermano José, hermana Erika. Un abrazo grande. Dios les bendiga mucho. Chau, chau. Elía, Isabela. Chau, chau. Isabela, Simón. Chau, 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 chau.